Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de las deducciones a las que podrías tener derecho si resides en Murcia. Y sí, amigos, si eres residente en Murcia hay una serie de deducciones que podrías aplicar en tu declaración de la renta, que son esas deducciones autonómicas y que en muchos casos hacen que si no las apliques estés pagando de más. Y bueno, pues lo primero es lo primero. Este espacio está patrocinado por OptiRenta. Son especialistas en la declaración de la renta, pero además especialistas en que no pagues de más. Y dirás tú, ¿pero cómo voy a pagar de más? Bueno, pues muy fácil. Y es que la mayoría de los casos no conocemos esas deducciones autonómicas, no las aplicamos en la declaración de la renta y al final pagamos de más. Bueno, pues estos 50 profesionales de OptiRenta que están dedicados a la declaración de la renta, pues lo que van a hacer es ayudarte a presentar esa declaración de la renta sin problemas, sin estreses y además pues van a hacer que no pagues de más. Así que ya sabes, OptiRenta y declaración de la renta tranquila y sin pagar de más. Ellos calculan un ahorro medio de entre 200 y 300 euros en la declaración de la renta. Y ahora sí, vamos con esas deducciones para la autonomía, para esa comunidad que es Murcia. Por inversión en vivienda habitual para jóvenes, se otorga una deducción del 5% de las cantidades invertidas con un límite de 300 euros. Régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual. Se establecen deducciones específicas para contribuyentes que aplicaron deducciones de 1998 a 2007. Por donativos para la protección del patrimonio cultural y actividades culturales, entre otros. Se otorga una deducción del 50% de las donaciones monetarias para estos fines. Por donativos para investigación biosanitaria. Bueno, pues se otorga una deducción del 50% de las donaciones para investigación sanitaria. Por donaciones de bienes inscribibles en el inventario del patrimonio cultural. Bueno, pues se otorga una deducción del 15% del valor contable de los bienes donados. Por gastos de guardería, se otorga una deducción del 20% de las cantidades pagadas con un límite de 1.000 euros por hijo. Por inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua, se otorga una deducción del 20% de las inversiones realizadas con un límite de 60 euros. Por inversiones en instalaciones de energía renovable, se otorga una deducción del 10% de las inversiones en proyectos de energía renovable con un límite de 1.000 euros. Por inversiones en acciones o participaciones sociales en entidades de nueva o de reciente creación. Se otorga una deducción del 20% de las cantidades invertidas con ciertos requisitos. Por inversiones en acciones de entidades cotizadas en el segmento de empresas de expansión del mercado alternativo bursátil. Se otorga una deducción del 20% de las inversiones realizadas con ciertos requisitos. Por gastos en la adquisición del material escolar y libros de texto. Se otorga una deducción de 120 euros por hijo con ciertos límites de ingresos. Por nacimiento o adopción, se otorgan deducciones específicas según el número de hijos y las circunstancias familiares. Por contribuyentes con discapacidad, se otorga una deducción de 120 euros para contribuyentes con discapacidad con ciertos límites de ingresos. Por conciliación, se otorga una deducción del 20% de las cuotas de empleados del hogar con un límite de 400 euros. Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y o personas con discapacidad. Y es que se otorga una deducción de 600 euros por persona acogida con ciertos requisitos. Por arrendamiento de la vivienda habitual, se otorga una deducción del 10% de las cantidades pagadas en alquiler con ciertos requisitos de edad y situación familiar. Para mujeres trabajadoras, se otorgan deducciones específicas según el número de hijos y la situación laboral de la mujer. Por adquisición de nueva vivienda habitual o ampliación por familias numerosas, se otorga una deducción del 10% de las cantidades invertidas con un límite máximo de 5.000 euros. Y como veis, estas son las deducciones a las que podríais tener derecho si sois residentes en Murcia. Así que ya sabéis, repasadlas a ver si alguna de ellas puede encajar y a partir de ahí, pues informaros bien para que las podáis aplicar en vuestra declaración de la renta. Eso o que directamente llaméis a los amigos de OptiRenta que se van a encargar de todo y que van a aplicar absolutamente todas las deducciones que os podáis aplicar. Y además sin ningún problema porque las conocen absolutamente
todas. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a esta de la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir aprendiendo de estas cosas que tienen que ver con la declaración de la renta, con las deducciones, con no pagar de más, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.